Hola, bienvenidos a Calculamos pero no juzgamos, un espacio en donde se entiende las matemáticas con problemas de la vida diaria. Hoy charlaremos sobre las razones, proporciones y magnitudes, términos que usamos involuntariamente a lo largo de nuestras vidas, como por ejemplo cuando comparamos precios, ajustamos recetas, medimos distancias y un sinfín más de ejemplos. Pero hoy no estoy solo, hoy me acompañan mis amigas para ayudarnos a comprender un poco mejor estos temas. Mi nombre es Evelyn Abata y el tema que les voy a exponer hoy es sobre las razones. Mi nombre es Justin Bedoya y yo les voy a hablar sobre las proporciones. Mi nombre es Emilia Mancha y yo les voy a hablar sobre las magnitudes directamente proporcionales. Mi nombre es Ana Paula Bravo y yo les voy a hablar sobre las magnitudes inversamente proporcionales. Sin nada más que decir, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un concepto matemático que suena muy técnico, pero que es básicamente el motor de nuestras decisiones diarias, que son las razones. A ver, piénsalo un segundo. Vivimos comparando cosas, este celular es el doble de caro que el otro, aquella receta lleva mucho más azúcar que harina. Pues bien, cada vez que haces ese ejercicio mental de comparar dos cantidades, estás creando una razón matemática. Una razón no es una opinión, es el vínculo numérico exacto entre dos valores. ¿Pero qué es exactamente una razón matemática? Es el cociente entre dos números. Se puede escribir como una fracción, por ejemplo, a sobre b, o con dos puntos a, dos puntos b. Lo que esto nos indica es cuántas veces una cantidad tiene de... Por ejemplo, si en una receta de cocina dice que necesitas 3 tazas de agua por cada taza de arroz, la razón es de 3 a 1. No importa si haces mucho o poca comida. Esta relación de 3 a 1 es lo que hace que el arroz quede perfecto. Esta razón es el vínculo invisible que mantiene el equilibrio entre dos valores. Una razón es una comparación entre dos cantidades que tienen una relación entre sí. Ahora les voy a hablar sobre una aplicación en la vida diaria sobre las razones. Las razones están en todas partes, en el deporte, cuando comparas los tiros del arco contra los goles anotados, en la tecnología, incluso en tu auto. La velocidad es una razón entre la distancia recorrida y el tiempo que tardas en viajar. Si viajas 80 km por hora, la razón es de 80 a 1. Cada hora que pasa avanzas 80 kilómetros, en una comparación constante que nos permite medir y entender nuestro entorno. Te debes preguntar para qué sirven las razones. Las razones sirven para comparar dos cantidades, para analizar entre crecimiento o disminución, para entender las relaciones entre pares y todo y entender cómo hacer proporciones. Te voy a dar 3 ejemplos breves. 2 tazas de harina por una de agua, 1 centímetro representa 5 kilómetros y 4 estudiantes por una computadora. En conclusión, una razón no es más que una comparación con sentido. Nos ayuda a entender proporciones, a tomar mejores decisiones y a ver cómo se relacionan las cosas entre sí. La próxima vez que compares algo, recuerda que estás usando las razones. Y como te había mencionado, las razones están presentes en la comida, en el deporte e incluso en los carros. Hoy vamos a enseñar qué son proporciones y cómo se resuelven este tipo de casos. Una proporción es una relación de igualdad entre dos razones o fracciones y nos indica la relación comparativa que se mantienen equivalentes, sin importar el tamaño o la cantidad involucrada. Las proporciones nos permiten entender cómo se relacionan diferentes cantidades y cómo el cambio de una de ellas afecta a la otra de manera proporcional. Son útiles en la vida cotidiana y en las matemáticas porque nos ayudan a mantener un equilibrio y consistencia entre las cantidades que estamos comparando. Para resolver proporciones seguimos un método de resolución, el cual se basa en primero plantear la proporción igualando las dos razones, luego despejamos el valor desconocido con operaciones básicas como la regla de 3 y finalmente calculamos para obtener la cantidad que buscamos. Como por poner un ejemplo que nos puede pasar a cualquiera, queremos calcular el valor de 7 entradas si 4 entradas de cine cuestan $28. ¿Cuánto costarán las 7 entradas? Planteamos la proporción, que en este caso nos quedaría de la siguiente manera. 4 sobre 28 es igual a 7 sobre la incógnita, o el valor que estamos buscando. Despejamos x multiplicando la ecuación que se nos formó, que nos quedaría de la siguiente manera, en donde 4 multiplica x y es igual a 28 que multiplica a 7. Y la multiplicación nos quedaría 4x es igual a 196. Para despejar x, dividimos entre 4 en ambas partes y obtenemos que el resultado de x es igual a 49. Por lo tanto, las 7 entradas de cine cuestan $49. Y así podemos ver cómo las proporciones y el método de resolución nos permiten resolver problemas de la vida diaria manteniendo la relación entre las cantidades. Les voy a explicar lo que son magnitudes directamente proporcionales. Para esto, primero debemos saber qué es una magnitud. Una magnitud es cualquier cantidad o propiedad de un objeto que podemos medir, como la masa, la longitud, el tiempo o el número de estudiantes.
¿Qué son las magnitudes directamente proporcionales? Dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una cantidad, la otra también aumenta, o si al disminuir una cantidad, la otra también disminuye. La razón entre dos cantidades siempre será la misma, y se llama constante de proporcionalidad. Adicionalmente, si dos magnitudes se dicen que son directamente proporcionales, que si al multiplicar o dividir una de ellas por un número distinto de cero, la otra resulta multiplicada o dividida por ese mismo número. Gracias a estas características, si conocemos un par de valores de dos magnitudes directamente proporcionales, podemos calcular cualquier otro par. Les voy a dar un ejemplo en la vida cotidiana de magnitudes directamente proporcionales, en el cual planteamos que si una impresora imprime 1350 páginas en 45 minutos, ¿cuántas páginas podrá imprimir en 2 horas y 20 minutos? Para ello debemos transformar las horas a minutos. Sabemos que una hora equivale a 60 minutos, por lo cual 2 horas serían 120 minutos, más los 20 minutos que teníamos serían 140 minutos. Con esto vamos a trabajar y resolver el ejercicio por regla de 3 directa, que hacemos que 45 minutos se imprimen 1350 páginas. En 140 minutos, ¿cuántas páginas se imprimirán? Resolvemos que x es igual a 140 por 1350 páginas dividido para 45 minutos. Simplificamos minuto con minuto, de 140 y 45, multiplicamos 140 por 1350 dividido para 45, lo cual nos da un resultado de 4200 páginas, que serían las páginas que se va a imprimir. Magnitudes inversamente proporcionales. Las magnitudes inversamente proporcionales, aunque el nombre suene un poco técnico, en realidad describe algo que vemos todos los días. Una magnitud es inversamente proporcional a otra cuando al aumentar una, la otra se disminuye. En palabras más sencillas, podríamos decir que cuando una se divide, la otra se multiplica. Cuando una la dividimos a su tercera parte, la otra se termina multiplicando por 3. Esto es la importancia de que el producto de ambas se mantenga en constancia. Si aplicamos un ejemplo, podríamos decirlo, el tiempo y la velocidad. Si tenemos una velocidad constante de 100 kilómetros, aumentándolo podríamos disminuir el tiempo. Si disminuimos la velocidad, el tiempo se alarga o se duplica. Esto es la constancia, porque el tiempo y la velocidad se mantienen, pero la distancia que lleguemos a recorrer sería prácticamente la misma. Ahora, si llevamos esto a un ejemplo cotidiano, podríamos imaginar que un grupo de amigos quiere pintar una pared. Si dos personas tardan 6 horas en terminarla, ¿qué ocurre si empezarían a trabajar 6 personas? Aquí entra la relación inversamente proporcional. El producto constante es igual a 2 por el 6, que es igual a 12. Esto significa que el trabajo total equivale a 12 horas por persona. Si ahora son 6 personas, el tiempo sería a 12 dividido para 6, lo que nos da a 2 horas, lo que nos da igual a más trabajadores, menos tiempo. Este principio no se puede aplicar solo en trabajos, sino también en maquinarias, por decirlo, en fábricas, donde al aumentar máquinas se demora menos el tiempo de producción. O aumentando en la cocina las manos, se demora menos el tiempo de hacer la comida. Esto también nos podría ayudar en las responsabilidades. Si nos dividimos las responsabilidades, podríamos hacer menos trabajo individual. En resumen, lo que hacen las magnitudes inversamente proporcionales es darnos una igualdad o una constancia, por decir, un juego de equilibrio. Una sube, la otra baja, pero juntas mantienen ese equilibrio que es el producto constante. Hasta aquí llega el episodio de hoy sobre razones, proporciones y magnitudes. Esperamos que con estos conceptos que les expusimos les hayan servido para que queden más claros estos temas. Gracias una vez más por habernos escuchado y acompañado en Calculamos pero no juzgamos.